Grover Cleveland, 1893 a 1897, segundo mandato. Fue el único presidente en servir 2 mandatos no consecutivos. Tuvo que lidiar con la crisis económica de 1893, una de las peores depresiones económicas en la historia de Estados Unidos. Se opuso a la anexión de Hawái y vetó una propuesta de anexión. Supervisó la creación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Fue un defensor de la reforma monetaria y se opuso al bimetallismo. Anécdotas históricas. Durante su segundo mandato, Cleveland se sometió a una cirugía para extirpar un tumor canceroso en la boca, lo que lo convirtió en el único presidente en ser operado de cáncer mientras estaba en el cargo. A pesar de su oposición inicial, Cleveland acabó apoyando la construcción del Canal de Panamá después de que se lograra un acuerdo con Colombia. Durante su mandato, la Exposición Mundial de Chicago de 1893 celebró el 400 aniversario del viaje de Cristóbal Colón a América. William McKinley, 1897 a 1901. Supervisó un periodo de crecimiento económico y expansión territorial conocido como la Era del Progreso. Lideró al país durante la Guerra Hispano-Estadounidense, que resultó en la adquisición de Puerto Rico, Guam y Filipinas. Firmó el Arrançau-Dengley, que estableció aranceles elevados para proteger la industria estadounidense. Fue reelegido para un segundo mandato en 1900. Fue asesinado por un anarquista mientras estaba en funciones. Anécdotas históricas. Durante la campaña presidencial de 1896, McKinley fue uno de los primeros candidatos en utilizar técnicas modernas de campaña, como mítines masivos y propaganda impresa. McKinley era conocido por su encanto personal y su habilidad para relacionarse con la gente común. Era especialmente popular entre los veteranos de la Guerra Civil. Fue el primer presidente en realizar campañas políticas desde el porche de su casa, adoptando una estrategia conocida como la campaña del porche delantero durante su campaña de reelección en 1900. Theodore Roosevelt, 1901 a 1909. Se convirtió en presidente tras el asesinato de William McKinley. Fue un líder del movimiento progresista y abogó por la regulación de las grandes empresas y la conservación del medio ambiente. Supervisó la construcción del Canal de Panamá y negoció el Tratado Ay-Bunau-Varilla. Fue un ferviente defensor de la política exterior intervencionista, ganándose el apodo de Gran Garrote. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1906 por su papel en la mediación del fin de la guerra ruso-japonesa. Anécdotas históricas. Roosevelt era conocido por su energía y vigor físico. Practicaba boxeo y judo y era un ávido excursionista y cazador. Durante su presidencia, Roosevelt organizó una expedición de caza en África, conocida como la Expedición de Caza Smithsoniana Africana, donde recolectó miles de especímenes para el Museo Smithsoniano. Roosevelt fue el primer presidente en viajar al extranjero en funciones, visitando Panamá para inspeccionar las obras del Canal de Panamá. Esta fue también la primera vez que un presidente visitó un país extranjero. William Howard Taft, 1909 a 1913. Fue el único presidente en haber sido también presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Supervisó la implementación de la diplomacia del dólar de cañón, utilizando la influencia económica para promover los intereses estadounidenses en América Latina y Asia. Inició la política de diplomacia del dólar para aumentar la influencia económica de Estados Unidos en América Latina y Asia. Firmó la ley de tarifas Penn-Aldrich, que redujo algunos aranceles, pero desilusionó a los progresistas. Estableció la Oficina de Minas y el Servicio de Parques Nacionales. Anécdotas históricas. Taft era conocido por su gran estatura y su peso, alcanzando un peso de hasta 332 libras durante su presidencia. Se convirtió en el presidente más pesado de la historia de Estados Unidos. Durante su presidencia, Taft inauguró la práctica de lanzar la primera bola en los juegos de béisbol, una tradición que continúa hasta el día de hoy. Después de su presidencia,
Taft fue designado como presidente de la Corte Suprema por el presidente Warren G. Harding, convirtiéndose en el único presidente en servir en el tribunal más alto de la nación. Woodrow Wilson, 1913 a 1921. Lideró al país durante la Primera Guerra Mundial y estableció la Liga de Naciones como precursora de las Naciones Unidas. Firmó la 19ª enmienda, otorgando el sufragio femenino. Supervisó la implementación de la Reserva Federal y la aprobación de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1919 por sus esfuerzos para establecer la Liga de Naciones. Fue el primer presidente en hacer una gira por el extranjero durante su mandato, viajando a Europa después del final de la Primera Guerra Mundial para participar en las negociaciones de paz. Anécdotas históricas. Wilson fue el primer presidente en tener un doctorado, habiendo obtenido un título en ciencia política. Durante su presidencia, Wilson fue el primer presidente en hacer discursos regulares ante el Congreso, estableciendo una tradición que continúa hasta el día de hoy con el discurso sobre el Estado de la Unión. Wilson es recordado por su campaña de "He mantenido a Estados Unidos alejado de la guerra", aunque finalmente condujo al país a la Primera Guerra Mundial. Warren G. Harding, 1921 a 1923. Supervisó un periodo de prosperidad económica conocido como la Era del Buen Sentimiento. Promovió una política de normalización después de la Primera Guerra Mundial, buscando reducir la intervención gubernamental en la economía. Firmó el Tratado de Washington, que limitaba la construcción naval y promovía la paz entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Francia e Italia. Inició el Programa de Asistencia Federal para Carreteras, que estableció el sistema de carreteras interestatales en Estados Unidos. Fue el primer presidente en hacer un discurso transmitido por radio. Anécdotas históricas. Harding fue el primer presidente en visitar Alaska durante su mandato. Se vio envuelto en varios escándalos de corrupción, incluido el escándalo de Teapot Dome, que implicaba el arrendamiento ilegal de reservas de petróleo federal. Murió mientras estaba en el cargo, convirtiéndose en el 7º presidente en fallecer en funciones y el 3º más joven en morir. Calvin Coolidge, 1923 a 1929. Conocido por su política de laissez-faire y por promover la reducción de impuestos y la regulación gubernamental. Firmó la Ley de Inmigración de 1924, que estableció cuotas de inmigración basadas en el país de origen. Supervisó un periodo de prosperidad económica conocido como los locos años 20. Fue reelegido en 1924 en una de las victorias electorales más abrumadoras en la historia de Estados Unidos. Fue el primer presidente en emitir un discurso en la radio durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Anécdotas históricas. Coolidge era conocido por su personalidad reservada y su brevedad en el habla. Se ganó el apodo de Silent Cow por su aversión a la charla innecesaria. Durante su presidencia, Coolidge mantuvo intacta la política de no intervención del gobierno en la economía, lo que algunos creen que contribuyó al colapso del mercado de valores en 1929. Coolidge tenía un gran amor por los animales, y durante su tiempo en la Casa Blanca, tenía varios animales domésticos, incluidos perros, gatos y aves. Herbert Hoover, 1929 a 1933. Presidió el país durante el comienzo de la Gran Depresión, enfrentándose a una de las peores crisis económicas en la historia de Estados Unidos. Implementó políticas basadas en la creencia en el autorregulado mercado para superar la depresión, aunque éstas no lograron detener el declive económico. Firmó la Ley de Smoot-Hawley, que aumentó significativamente las tarifas arancelarias y se considera que empeoró la Gran Depresión. Creó la Corporación Reconstrucción Financiera para proporcionar alivio a las instituciones financieras durante la depresión. Supervisó la construcción del Hoover Dam, un proyecto de infraestructura masiva destinado a controlar las inundaciones, proporcionar agua para riego y generar electricidad. Anécdotas históricas.
Hoover fue un exitoso ingeniero de minas antes de entrar en la política y desempeñó un papel importante en la coordinación de los esfuerzos humanitarios para proporcionar ayuda a Europa después de la Primera Guerra Mundial. La calle Hoover se convirtió en un término para describir las áreas de chabolas y la pobreza durante la Gran Depresión, en referencia a su presidencia y a la creencia de que no hizo lo suficiente para ayudar a los desempleados. Hoover es recordado por su cita "prosperidades justo alrededor de la esquina", que se volvió irónica a medida que la Gran Depresión empeoraba. Franklin D. Roosevelt, 1933 a 1945. Lideró al país durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, implementando una serie de programas de reforma conocidos como el Nuevo Trato para combatir la depresión. Instituyó una serie de programas de ayuda y seguridad social, incluido el Seguro Social y la Ley de Salarios Mínimos y Máximos. Fue el único presidente en ser elegido para 4 mandatos, sirviendo durante la mayor parte de la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial. Supervisó la implementación de programas de empleo como la Administración de Obras Públicas y la Administración Nacional de Recuperación. Estableció la política de buena vecindad para mejorar las relaciones con América Latina. Anécdotas históricas. Roosevelt mantuvo charlas de radio semanales conocidas como charlas de fuego o charlas al país, que ayudaron a mantener informados y tranquilizar a los estadounidenses durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Durante su presidencia, Roosevelt supervisó la construcción de la represa de Bonneville, un proyecto de obras públicas destinado a proporcionar energía hidroeléctrica y control de inundaciones en el noroeste del Pacífico. La frase "Día de la Infamia" se volvió famosa después de que Roosevelt la usara para describir el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, lo que llevó a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.